Bueno, un doble placer presentar a meu amigo Pablo Arias. Xa nos coñecemos dai uns anos, neste caso hai unha coincidencia generacional aproximada. É un arqueólogo que ten feito unhas aportacións extraordinariamente interesantes en todo o que ten que ver coa prehistoria da rexión cantábrica. Coñeceille traballos prácticamente sobre todos os aspectos das sociedades que viven no Holoceno, maiormente entre Asturias, nas rexións de Asturias do Cantábrico, os mesolíticos, a xente que construe utiliza os túmulos, a problemática sempre controvertida das orixes dos primeiros agricultores e gandeiros na rexión cantábrica. Pero tamén Pablo Arias está moi vinculado a un deses sitios excepcionais. Neste caso un xacemento, non é como a Tapuerca, que son un montón de xacementos. Neste caso é basicamente un xacemento, unha cova, un complexo kárstico, pero absolutamente excepcional. Fora das recentes achegas a arte parietal que se teñen feito no País Vasco, pois era o descubrimento máis importante de arte paleolítica nos últimos anos na zona cantábrica. Pero que la Garma ten moito máis que eso. En principio parecía unha cova moi interesante, moi ben conservada, por razóns tafonómicas, pero ten moitísimos máis elementos, moitísimos máis datos que nos achegan non só a ese aspecto artístico, senón ás persoas, aos individuos que posiblemente executaron esa arte, e outra xente que non ten nada que ver con eles, e que mesmo chega ata a época medieval, un pouco que pasa tamén, aínda que moito peor conservado, en Covairos. Entón, realmente eu tiven o privilexio de entrar nesta cova. É un verdadeiro descenso na escuridade do pasado, pero que agora, como recollendo a frase de Samuel Coleridge, pois esta vez xa empezamos a ter unha linterna que nos comeza a brillar un pouco sobre distintos aspectos deste interesante xacemento que nos vai a mostrar aquí, Pablo. Cando quieras. Pues muchísimas gracias a mi viejo amigo Fábregas, la verdad es que ya nos unen pues más de 30 años de amistad y de colaboración. La verdad es que hemos trabajado muchos temas juntos y hemos coincidido en muchos sitios, la verdad siempre hemos tenido una estupenda relación. Y también quiero extender mi agradecimiento a Víctor Barbeito y a la organización de estas excelentes jornadas, que he de decir que me quedé realmente impresionado de la capacidad de convocatoria que tienen, porque no es normal que en un sitio, en un pueblo pequeño como este, y en un tema como es la arqueología, y en un fin de semana de comienzos de primavera haya tantísima gente. De nuevo, pues felicito muy efusivamente a la organización por su capacidad de convocatoria. Ya sabía del gran nivel de estos cursos, pero lo que no era consciente era de la capacidad de atracción. Así que, pues, mi enhorabuena y mi doble satisfacción por poder contribuir modestamente al desarrollo de estas jornadas. Bueno, pues les voy a hablar de un sitio muy particular, un sitio que desde varios puntos de vista se puede considerar que está entre los yacimientos arqueológicos más destacados de Europa, y eso lo puedo decir porque no es mérito mío, eso es mérito del sitio. Mi mérito o mi demérito será en qué medida, en colaboración con mi equipo, somos capaces de extraer la información que ese sitio proporciona y de contribuir también a su conservación. Bueno, vamos a ver qué es la Garma. Bueno, la Garma realmente es el nombre de esa colina que ven ustedes en la foto inferior. Es un topónimo que todavía está medio vivo, realmente el nombre común se usa todavía en la zona central del Cantábrico, y se refiere a un terreno pues pedregoso, difícil, con mucha vegetación. Es un poco estilo el gallego Fraga, ¿no? Ese sitio
por donde no se circula bien, ¿no? Y bueno, pues este monte, que es de las pocas colinas donde se conserva la vegetación autóctona de encinar cantábrico en esta zona, y que, como pueden ver ustedes en la fotografía, está muy cerca de la costa actual y muy cerca de la ciudad de Santander. Esta península, esta mancha que ven ustedes aquí, es la ciudad de Santander, que está solamente a 11 kilómetros a vuelo de pájaro de este sitio, aunque realmente el recorrido actual es más largo porque hay que dar la vuelta a la bahía de Santander. En ese lugar en esa colina, sobre todo en esa vertiente sur que ven ustedes en la fotografía, se han encontrado 13 yacimientos arqueológicos de características muy diversas. Voy a ponerles en este esquema, que incluye la parte superior la planta y la inferior la sección, a la misma escala, los principales yacimientos, para que se hagan ustedes una idea de los problemas a los que nos enfrentamos. El primero que les voy a proyectar ahí es la Garma A. La Garma A es una pequeña cueva que se sitúa a 80 metros sobre el nivel del mar y que es la única entrada practicable actualmente a ese complejo sistema kárstico. Hay otras entradas, pero que no pueden ser utilizadas actualmente por los seres humanos. Hay alguna, como verán posteriormente, que quizá buceando se podría pasar, pero que no es aparentemente practicable. Bien, por debajo de la Garma A, a unos 70-75 metros, hay otro nivel cuya entrada original, que actualmente es practicable, pero que no permite ir más hasta el fondo del sistema, llamamos Garma B, y que es la misma galería, aunque está bloqueada por una serie de derrumbes y de formaciones kársticas, se comunica con la que llamamos galería intermedia, y esta a su vez con la galería inferior, que es el principal yacimiento arqueológico de este conjunto. Y hay otro nivel más abajo, realmente hay otra capa intermedia que no he puesto en este gráfico, que es el nivel hidrostático, que es por donde actualmente circula el río, o sea, es la cueva que sigue en formación, pero que hasta hace unos meses podíamos decir que era una de las galerías que no tenía yacimiento, y hoy, como veremos al final de esta charla, con una primicia que les voy a ofrecer hoy aquí, tiene un yacimiento arqueológico de época histórica realmente impresionante. Hay otros niveles más altos, a 100 metros hay otro nivel, que es la Garma C y la Garma D, que tiene cuevas sepulcrales, otro nivel que es la cueva del mar, que da para otro lado, y que, por simplificar, no he puesto este gráfico, pero incluso algo que les va a ser familiar a ustedes, sobre todo aquí estando tan cerca del castro de Oneixón, que es que tenemos en el alto, en la cima de la colina, tenemos un castro de inicios de la Edad del Hierro, que es muy interesante dentro de la prehistoria regional. Esto hace que tengamos en la Garma no solamente en torno a 13 yacimientos arqueológicos ahora mismo, sino que tenemos representado toda la secuencia histórica desde los primeros pobladores de la región cantábrica hasta la Edad Media. Realmente este gráfico pues tenía que haberme tomado el trabajo de actualizarlo, pero no está actualizado. Realmente la cronología llega más allá. Ahí empezamos en 150.000, pero tenemos ya dataciones de en torno a 400.000 años. Y llega de forma prácticamente continua hasta el siglo XII después de Cristo. Realmente tenemos todos los periodos de la prehistoria representados. Pues tenemos el Paleolítico inferior, el Paleolítico medio, la Auriñaciense, el Gravetiense, Solutrense, todos los subperiodos del Maeniense, el Aciliense, el Mesolítico, el Neolítico, el Alcolítico, Bronce, Hierro, arqueología altomedieval o tardoantigua. Lo único que no tenemos en toda la secuencia de la Garma es el periodo romano. Realmente no sé si por suerte o por desgracia, quizá para nosotros sería desgracia porque tenemos tantos frentes abiertos que meternos con la arqueología romana hubiera sido ya excesivo. Con lo cual tenemos en un mismo lugar pues una de las secuencias más completas y más largas de toda la prehistoria europea. Y comienza, como les comentaba, por ese Paleolítico inferior y medio. Quizás no sea el aspecto más conocido de la Garma, pero es uno de los más interesantes desde el punto de vista científico. Como les acabo de comentar, en la Garma tenemos depósitos arqueológicos que han sido datados recientemente en casi 400.000 años, es decir, son del Pleistoceno medio, groseramente de la época de la cisma de los huesos, de la que hablaba ayer mi querido colega, el profesor Carbonell, y que a día de hoy son las evidencias más antiguas que tenemos del poblamiento humano en el norte, en el extremo norte de la península ibérica, es decir, al norte de Atapuerca, en la región cantábrica. Estas ocupaciones corresponden a una serie de niveles de brechas que están actualmente en el exterior de la cueva, como pueden ver ustedes en la foto, pero que en realidad cuando se formaron estaban dentro de la cueva. Lo que ocurre es que la erosión es muy fuerte en esta ladera de la Garma y la cueva, ese abrigo donde se depositaron esos restos,
ha quedado al aire libre porque se ha derrumbado durante el Paleolítico Superior, en torno a hace unos 20.000 años, se derrumbó la visera. Entonces han quedado, hoy en día es una excavación al aire libre, pero que corresponde a depósitos, como les digo, en cueva, que tienen industria lítica y gran cantidad de fauna. Lo que más encontramos es fauna, incluyendo animalitos, no tan pequeños como las musarañas que mostraba antes mi querida amiga la profesora Sheridan, sino bastante más grandes. Esto que ven ustedes aquí es un diente de leche, pero es un diente de leche de elefante. Tenemos muchísimo elefante, tenemos también otros animalitos como el rinoceronte, tenemos leones, hay muchísima fauna, pero fauna que está in situ y que tiene marcas de descarnado, es decir, que no es un depósito paleontológico, sino que es un lugar donde se llevaron los grupos humanos, estos neandertales o preneandertales probablemente, estos heidelbergensis, por la cronología deberían ser, aunque no hemos encontrado restos, se llevaron esos animales. Hemos encontrado también recientemente macaco, tenemos la segunda referencia de monos en el noroeste de la península ibérica. Había una cita más o menos de la misma época y de la misma especie de la cueva de Cechiqui, en el País Vasco, el mismo animal lo hemos encontrado ahí. Y no hemos llegado a lo más antiguo. Esta foto corresponde a la campaña del año pasado, en la cual hemos llegado a un nivel, este es el nivel que está datado en 400.000 años, y seguimos bajando. Tenemos por lo menos 2 metros más de depósitos que no sabemos si tienen ocupaciones. Estos son bloques, hay mucho hueso por aquí, pero esto que ven ustedes aquí asomar es un fragmento de hueso de elefante, por ejemplo. Bien, no solamente en esta zona exterior aparece este Paleolítico inferior, sino que también en el interior del karst, en la galería intermedia, que comunicaba originalmente con esta galería también, pues hemos encontrado restos del Paleolítico inferior, que han aparecido en oseras, pero esas oseras son posteriores. Esto que ven ustedes aquí es la cama hecha por un oso. Estos huesos de oso han sido datados, tienen unos 20.000 años, son muy posteriores, y había mezclados con ellos restos del Paleolítico inferior. Lo que ha sucedido aquí es que había un depósito de esta época, del Paleolítico inferior, que fue removilizado varios miles de años posteriormente por el oso. En este caso es oso pardo, no es el oso de las cavernas, es el mismo oso que habita actualmente en la región cantábrica, que invernaban allí y algunos de ellos se murieron. Pero la Garma, por lo que es destacado sobre todo y lo que justifica que esta cueva haya sido declarada hace 10 años justamente parte del patrimonio de la humanidad, forma parte de ese conjunto de cuevas de 13 cuevas del Cantábrico que la UNESCO ha reconocido, ha incluido en esa prestigiosa lista, es sobre todo por sus ocupaciones del Paleolítico Superior. Ocupaciones del Paleolítico Superior que se centran en 2 zonas. En la Garma A, donde tenemos una secuencia extensísima, este es un perfil pues muy espectacular que se inicia en el Auriñaciense y sigue con todos los periodos del Paleolítico Superior y sigue más arriba. Lo que pasa es que esta parte ya estaba excavada cuando se hizo esta fotografía, y sobre todo en la galería inferior a la que hay que acceder descendiendo 2 cimas. Esta es la que comunica la Garma A con la galería intermedia, y hay otra cima más grande de unos 13 metros de altura que comunica con la galería inferior. Bien, esta galería inferior es un conjunto que incluye, es una galería de unos 300 metros de longitud, que incluye uno de los conjuntos de arte rupestre más importantes de la región cantábrica. De hecho, fue el descubrimiento más importante de arte rupestre del Cantábrico después de la Primera Guerra Mundial. O sea, después del descubrimiento de la Pasiega, en el año 13, me parece, o 14, ha sido el siguiente importante descubrimiento. Luego, como bien decía el profesor Fabres, había algunos descubrimientos bastante espectaculares en el País Vasco posteriormente, y algunos recientemente, que incluye cerca de 500 unidades gráficas, incluyendo en torno a un centenar de animales, muchos signos, y uno de los conjuntos más amplios de manos en negativo. Hay en torno a 40 y tantas manos en negativo, estas son algunas de las mejor conservadas. Como ven, la conservación es excelente, en algunos de ellos se ve hasta la uña de la persona que hace más de 20.000 años puso ahí su mano. Este tiene incluso un brazalete, no sé si se dan cuenta que hay aquí un par de protuberancias que tiene que ser que esta persona tuviera algo en la mano. Este es un conjunto muy antiguo, es la fase inicial del desarrollo del arte rupestre, tiene buenos paralelos en Jonín y en otras cuevas. Lo que pasa es que este es posiblemente hemos pensado que quizá esto no solamente sean trazos rojos, sino que sea una especie de silueta de un enorme bisonte con la pata aquí, la cabeza aquí, aquí la jiba. Y algunos conjuntos pues bastante espectaculares, como este panel con representaciones de 2 cabras, un uro
y por encima de ellos, con una pintura diferente, una representación de un caballo, que tiene aquí la crinera, aquí el rabo, y aquí la pata delante y aquí la barriga, y aquí un animal bastante raro, que es el Megalocerus giganteus, un ciervo gigantesco que vivió en el Late Glacial Maximum, en el periodo de máximo frío de última glaciación en el Cantábrico y en una zona del sureste de Europa. Es esta cabecita con aquí las orejas, aquí la cabeza está mirando para atrás, esto es un cuello muy largo, esto es el pecho, la pata delante, la barriga, la pata de atrás, y tiene una jiba por aquí. Se ve muy mal porque está superpuesto al uro. Como les decía, estas pinturas se hicieron más tarde, están superpuestas a estos tres animales, e incluso el colorante utilizado es distinto. Y es interesante que estos animales, sobre todo en el uro se ve muy bien, está ejecutado con una técnica muy característica de las fases antiguas del arte rupestre paleolítico cantábrico, que es lo que llamaba el abate Breuil el trazo baboso, el trazo punteado. Es decir, esto no es una línea trazada de una vez, son una serie de puntos impresos, yuxtapuestos, es decir, con un tampón, pues, posiblemente de piel o por el estilo, fueron colocando un punto al lado de otro. Y es una técnica muy característica de algunas cuevas de la parte centro-oriental del Cantábrico, que además se ha discutido mucho sobre su cronología, ha ido retrasándose la cronología, hace años se atribuía al Mayense inferior, hoy sabemos que es probablemente gravetiense, y uno de los sitios que contribuyó a esa cronología, y además un sitio donde se experimentó por primera vez, uno de los primeros donde se experimentó por primera vez la datación de este tipo de arte, fue precisamente en la Garma, porque tenemos la fortuna de que estas formaciones estalagmíticas se superponen a las pinturas. Estas pinturas no pueden ser datadas por carbono 14 porque no tienen materia orgánica, el colorante es totalmente mineral, no hay nada que un laboratorio de carbono 14 pueda datar aquí, a diferencia de las pinturas más tardías que se hacen con carbón. Entonces lo que hicimos fue datar estas formaciones estalagmíticas que están por debajo y por encima. Esto está muy de actualidad ahora por todo el tema del problema del la posible cronología del Paleolítico Medio de algunas pinturas, que ha sido muy discutida, pero aquí en la Garma fue uno de los primeros sitios donde se aplicaron y pudimos demostrar que estas pinturas tenían más de 23.000 años, me parece. Ahora han mejorado las técnicas, evidentemente el tipo de muestreo que podíamos hacer nosotros en aquel momento es mucho más, como dicen los ingleses, bulk dating, ¿no? Lo que hacíamos era datar todo el conjunto de la estalagmita. Hoy en día ya se pueden datar micromuestras que permiten hacer una estratigrafía dentro de esas formaciones. Pero bueno, cada cual, en cada momento se aplica la técnica que se puede aplicar. Y un dato muy interesante, no me quiero enrollar mucho con este panel, pero hay una cosa muy interesante en este panel que es muy excepcional en el arte rupestre paleolítico. Ustedes saben que los pintores del Paleolítico no se preocupaban mucho por lo que hubieran hecho sus predecesores. Hay paneles en el Castillo, en Lascaux, en Altamira, en muchas cuevas, en las cuales hay una especie de lío, una especie de palimpsesto de pinturas una encima de otras. Un caso extremo es, por ejemplo, aquí en el oeste peninsular, pues de Foscoa, en Portugal, donde es una especie de laberinto, donde es dificilísimo seguir las figuras. Bueno, pues aquí en la Garma tenemos un caso de lo contrario, de pinturas que fueron reconocidas y retocadas mucho después. No sé si ven ustedes una línea negra por aquí. Hay una línea negra que se ve en la pared, y otra aquí. Bueno, esa línea negra no está pintada, está grabada. La roca de fondo es un poco negruzca. Entonces, hay un grabado que sigue el contorno de esta cabeza, pero que aquí dibuja de nuevo, se ve muy mal en la foto, los cuernos están dibujados de nuevo. Ese grabado no solamente es posterior al uro, sino que se superpone también a la pintura con la que ha sido ejecutado el Megalocerus. Es decir, que fue hecho no inmediatamente después del uro, o sea, no forma parte del repertorio de quien pintó el uro, sino que se pintó después de una fase posterior. Y por el estilo que tienen estos cuernos, que en lugar de esta perspectiva frontal que tiene el uro original, sino que es una perspectiva lateral, es muy probable que ese grabado sea magdaleniense, es decir, que ese grabado debe tener como mínimo 12 o 13.000 años menos que el uro. Es decir, es una especie de puesta al día del estilo de una pintura. Algo que nos puede parecer razonable en estos tiempos que corren, pues no sé, hay casos de pinturas del barroco que han sido retocadas posteriormente por otros pintores y ha habido pequeños cambios, pero eso en el caso del arte paleolítico es realmente llamativo y trasluce una cierta reflexión sobre el arte de antepasados muy lejanos.
Bien, aquí este es otro ejemplo de ese trazo tamponado. Esta cierva pues es igualita que las de Covalanas o la pasiega, otros sitios, una cabecita triangular, 2 orejitas, un cuello muy exagerado, tronco cónico, y aquí las patitas y colocado en el techo de una cueva, que parece que está saliendo de esa galería. Esta pintura pues le viene muy bien a mi buen amigo Jean-Claude para esas hipótesis sobre el supuesto origen chamánico del arte rupestre, idea con la cual yo no comulgo, pero bueno, esta va muy bien para ese tipo de planteamientos. Pero también tenemos arte magdaleniense. Este arte que les estaba mostrando hasta ahora se debe datar probablemente en torno gravetiense o como mucho inicios del solutrense, pero hay también bastante arte magdaleniense. Vean ustedes aquí este bisonte en vertical, no es que haya puesto mal la foto, es que está así, tiene aquí el rabo, la pata de atrás, la barriga, la típica convención para el vientre, pata de adelante. La pintura en la cabeza y la jiba está muy perdida, pero además aprovecha por aquí un relieve natural, y este además está datado, ¿no? Tiene unos 17.000 años de antigüedad este bisonte. Aquí tiene otro bisonte muy pequeñito, es un macho, ven ustedes aquí el sexo, el rabo, la línea cervicodorsal, los ojos, los cuernos, la boquita, la barba. Este caballo, que es muy interesante porque este es un caballo también vertical, en esta posición aprovecha también el relieve de la pared, pero les quiero llamar la atención sobre la diferencia entre el contorno del animal y esta línea de despies en M típicamente madeniense y el interior. ¿Por qué tiene diferente tono? Bueno, porque han hecho el colorante, o sea, la pintura que han utilizado es diferente. La parte exterior han utilizado una especie de carboncillo, trozo de sólido de carbón, mientras que el interior, esta sombra la han obtenido con un carbón tan triturado que parece imposible que haya sido triturado por ellos. Los colegas franceses con los que estuvimos estudiando los colorantes, que Michel Menu, al que verán ustedes posteriormente del Museo del Louvre, han llegado a la conclusión, o hemos llegado todos juntos, que quizá han cogido ese carbón de hollín, porque las partículas de carbón son microscópicas y son tan pequeñas que, hombre, hoy en día se podrían conseguir con algún tipo de instrumental de laboratorio que tritura mucho el carbón, pero con el tipo de material que estaba disponible para los grupos paleolíticos es totalmente inconcebible que hayan conseguido hacer eso triturando carbón. Por lo tanto, hemos pensado la hipótesis de que quizá han recogido el hollín, quizá del interior de una tienda o de la pared de la cueva, de algún sitio donde estaba humeando, y eso lo han utilizado para crear este colorante. Aquí ven otra pintura pues muy destacada, con un estilo muy típicamente centro-oriental del madeniense cantábrico. Este culo respingón que tiene este caballo es igualito a los de la cueva de Caín, en Guipúzcoa, y les quiero llamar la atención sobre otra cosa. Fíjense que aquí no solamente tenemos este caballo negro, hay también pintura roja, hay pintura roja justo bajo el caballo, aquí hay un signo rojo hecho con trazo punteado. Esta pintura no solamente es que esté estratigráficamente por debajo, sino que corresponde a un estilo y a una técnica muy distinta, es decir, una técnica gravetiense. Quizá le llame a ustedes la atención que esta pintura, que está hecha con un colorante mineral mucho más resistente, esté bastante perdida, mientras que este caballo, que está hecho con carbón, que es mucho menos estable, esté perfectamente conservado. Y de hecho no destaca todavía mucho porque la pared es un poco grisácea. Es una pena que esta pared no sea blanca. Si esta fuera una pared blanca como la de Lascaux, este caballo, que ya de por sí es muy bonito, sería absolutamente impresionante, porque le pierde un poco la falta de contraste entre el color grisáceo de la pared y el negro de él. ¿Esto a qué se debe, esta diferencia de conservación inversa? En principio tendría que ser el caballo que se hubiera perdido más. Pues se debe a una circunstancia importante en el caso de la Garma, y es que este caballo está al lado de la entrada de la cueva. Pero es una entrada de la cueva que quedó bloqueada poco después de que se pintara, de forma que este caballo se ha mantenido en un ambiente absolutamente estable, en un ambiente el cual, como les mostraré posteriormente, la diferencia entre el invierno y el verano es de 0,1 grados, y la humedad es constante, es decir, unas condiciones óptimas para la conservación, mientras que estas pobres pinturas rojas han estado durante miles de años, posiblemente durante más de 12.000 años, expuestas parcialmente a esos cambios de temperatura, porque esto está a 20 metros del exterior, en una cueva que estaba abierta. Y tenemos, por supuesto, también grabados, hay muchísimos grabados. Dentro de esas 100 y pico figuras, pues tenemos grabados como, por ejemplo, estos que ven aquí, también superpuestos a pintura roja más antigua, son 2 caballos,
que están encima, como les mostraré posteriormente, de unas estructuras madenienses. Pero lo más impresionante de la Garma, que lo hace un sitio único en el mundo, yo siempre suelo decir que la Garma destaca por dos cosas, por esa secuencia tan larga que les comenté antes, pero también por la conservación de estos suelos paleolíticos. Esto que ven ustedes aquí no es el resultado de años de paciente excavación, esto es tal como encontramos la cueva y tal como está la cueva. Ya iremos posteriormente a eso. O sea, esto es los restos de la basura de un campamento paleolítico tal como lo dejaron sus ocupantes hace 17.000 años, solamente cubierto por una pequeña pátina de óxido de manganeso y un poco de polvo, pero realmente es tal como estaba esto, tal como lo dejaron sus ocupantes. Afortunadamente para nosotros arqueólogos, los señores del Paleolítico eran bastante guarrillos y no recogían la basura, no tenían servicio de recogida de basura, ¿no? Si hubieran sido muy limpios, pues no nos íbamos a comer una rosca, pero bueno, como dejaron todas sus cosas por ahí, podemos entretenernos con ellas. Bien, lo excepcional de esto es la conservación. Claro, ¿hay cosas de este tipo en otros lugares? La respuesta es sí. En Alén y en otros sitios, sobre todo en el Pirineo francés, tenemos varios casos de suelos paleolíticos conservados. Pero es un tema de escala. En estas cuevas francesas estamos hablando de espacios de 20, 30 metros cuadrados. Aquí estamos hablando de 800 metros cuadrados. Tenemos a la vista, hemos hecho una estimación que debemos tener a la vista del orden de 80.000 objetos arqueológicos o por ahí. O sea, tenemos a la vista más objetos arqueológicos que lo que almacenan todos los museos del Cantábrico, cual es muy interesante, pero al mismo tiempo es un reto y es un problema desde el punto de vista de la investigación. ¿Por qué se ha sucedido esto? Bueno, pues por esto que ven ustedes aquí. Esta es la entrada original de la cueva. En este punto estamos a 2 metros del exterior. No se ve muy bien la foto, pero por aquí entran las raíces de las encinas y los 2 o 3 eucaliptos que están cerca de la entrada. Esto es un derrumbe, o sea, es un corrimiento de ladera que taponó esta entrada durante la última glaciación, y que, como pueden ver ustedes, este derrumbe está sellado posteriormente por estalagmitas que empezaron a crecer al final del Pleistoceno. O sea, esto imagínenselo, este es tal como estaba este suelo en el Paleolítico. La única diferencia es que las estalagmitas, estas blancas que ven ustedes, este bosquecillo, estas son posteriores, estas no estaban, nacieron después por el goteo, sobre todo se incrementó su crecimiento con los cambios climáticos que se produjeron al final de la última glaciación. Esta sí estaba, esta es una columna estalagmítica que tiene cientos de miles de años, esta probablemente estuviera, pero todas estas otras blancas son posteriores. Y esto que ven ustedes aquí está hecho más o menos en el sitio donde está hecha la foto. Esto que ven ustedes es un bastón perforado de tipo francés, en la perforación es un asta de reno, es así, y está ahí posado en el suelo. Esto es una mandíbula de caballo, esto es un cuchillo de sila, esto está posado en el suelo tal como lo dejaron sus ocupantes, los señores y señoras del Maense Medio. Más impresionante todavía, esto un poco más al interior, aquí todavía llegaba la luz, estamos en la penumbre, aparte de este suelo que está plagado de miles de objetos arqueológicos, salvo en esta mancha blanca que ven ustedes aquí, que es el resultado del goteo, o sea, aquí hay una película de calcita que tapa esos suelos paleolíticos, pero les quiero llamar la atención sobre esto que ven ustedes aquí. ¿Esto qué es? Estos son los restos, es la base de una estructura, de una construcción paleolítica. Son una serie de bloques colocados formando una especie de óvalo que probablemente sustentaban una especie de tienda de campaña, parecida a las que se han documentado en algunos sitios al aire libre en Centro Europa, como por ejemplo Gönsdorf y algunos otros. Y esa tienda posiblemente se sujetaba aquí en esta especie de cornisa. De hecho, hemos encontrado en algunas grietas que hay por aquí, hemos encontrado huesos encajados y lascas encajadas, que podrían tener algún tipo de significado ritual o simbólico. Yo creo que en este caso es algo que se ha discutido. Hay muchos casos en el Paleolítico medio, en el Maense Medio del Cantábrico y del Pirineo Central francés, pues de cosas metidas por las grietas de la pared. Pero en este caso concreto, yo soy de la opinión de que posiblemente sea más algo de tipo práctico, posiblemente sea una especie de clavos que sujetaban pues esa estructura que sería muy probablemente de pieles, quizá con algún tipo de sogas, que nos consta que los paleolíticos hacían sogas con crin de caballo, algunas se han conservado en algunas cuevas, por ejemplo en Lascaux, ¿no? Y bueno, pues es, digamos, la hipótesis más hemos estado haciendo este año un mapa de susceptibilidad magnética de este suelo y hemos podido comprobar que en el centro de esta estructura había un pequeño fuego, un fuego de muy pequeño tamaño, y que había una gran hoguera aquí. O
sea que, claro, la situación de la hoguera en relación con la estructura probablemente tenga que ver con el tiro del humo dentro de la cueva, pero posiblemente aquí hubiera una gran hoguera sobre todo para iluminar, y dentro un pequeño hogar muy limitado posiblemente para evitar que el tamaño muy grande pues produjera mucho humo y quizá pudiera en cierta medida pues interferir con esas pieles que formarían parte de la estructura. Bueno, y una cosa llamativa, estas son las piedras que forman esa estructura, y observen esto que ven ustedes aquí. Esto es un hueso de Uro que, una vez extraído, es de los pocos objetos que hemos extraído, pues vean ustedes lo que es una escultura impresionante, es uno de los objetos de arte mueble más interesantes que han aparecido en Europa en los últimos 30 años. De hecho, ha sido seleccionado en una exposición que ha habido hasta hace mes y pico en el Museo Arqueológico Nacional, con motivo del 150 aniversario de ese museo. El Ministerio, bueno, la Secretaría de Estado de Cultura organizó una gran exposición para la cual seleccionaron 150 objetos de toda España, ¿no? Y uno de los seleccionados fue precisamente esta pieza, que es realmente extraordinaria por su conservación y también por muchos rasgos. Es un objeto típicamente maense medio, es perfectamente pirenaico, podía venir qué sé yo, de Le Mas d'Azil o de Bedillac o de cualquiera de estos grandes yacimientos de l'Ariège. Por ejemplo, la propia estética que tiene, fíjense ustedes cómo es un objeto que está alrededor de un soporte curvo. Es algo que es muy extraño a nuestra sensibilidad o a nuestra concepción, pero que les gustaba mucho a estos maenses medios. Esto es lo que llamaba Henri Delporte, un gran especialista en arte mueble que fue director del Museo Nacional de Antigüedades de Francia. Lo llamaba con un término que no es muy correcto, pero que es expresivo, la perspectiva pericilíndrica. El maense medio les gusta mucho poner cosas alrededor de cosas curvas, de superficies curvas, lo cual es una auténtica tortura para los museólogos, porque estas piezas son muy difíciles de entender en una vitrina. Son piezas que están pensadas para verlas en la mano, para palparlas, entonces se entienden bien, pero claro, en una vitrina, ¿cómo pones esto? Pues en Santander lo han resuelto ahora, donde se exhibe esta pieza poniéndole una vitrina cilíndrica, de forma que el espectador pueda dar la vuelta alrededor. Pero vamos, no es fácil que se entienda. Ya veremos otro ejemplo posterior. Bueno, cosas que les podría estar hablando una conferencia entera de esta pieza. De hecho, he dado alguna conferencia sobre esta pieza solo, pero no me voy a enrollar demasiado, les voy a llamar la atención sobre algunos aspectos. En primer lugar, el estilo del objeto. Es un objeto muy naturalista, pero que tiene una gran maestría técnica. Fíjense ustedes la impresión de relieve que tiene, parece que esta figura se sale del hueso. Sin embargo, les puedo decir que la diferencia de altura entre el fondo del hueso y el grabado más exterior no llega a 1 milímetro. Entonces, ¿cómo se consigue ese relieve? Pues con un truco muy ingenioso. El grabado, en lugar de tener la típica sección en V que suelen tener los grabados, tiene una sección muy aplanada. Entonces se ve muy bien aquí. Aquí han hecho un trazo muy profundo y luego lo han raspado hacia afuera. Se ven incluso aquí las marcas del instrumento. O sea, lo que han hecho es aplanar la superficie por fuera, de forma que el animal parece que se sale. Fíjense ustedes también cómo hay diferentes juegos de convenciones, hay distintos tipos de trazos representando el color y la textura de la piel, del pelaje de unas zonas y otras del animal. Fíjense, la cara tiene una serie de líneas paralelas, medio curvas, en el flanco tiene una serie de trazos paralelos, oblicuos, esta especie de pellejo que les cuelga a los toros del cuello, pues le han puesto unas líneas así alargadas. Realmente es una pieza bastante interesante desde ese punto de vista. Y les quiero llamar la atención sobre otro aspecto. Esto es un montaje fotográfico, algo que no veíamos en la fotografía anterior. Fíjense ustedes cómo el rabo es mucho más chapucero. Bueno, ¿qué pasa aquí? Después de haberse tomado todo este esfuerzo para hacer esta figura, ¿por qué los cuartos traseros y la cola la hacen de una forma tan desmañada, tan descuidada? La clave la tenemos en la función de la pieza. Esta pieza, no sé si alguno de ustedes es lo bastante observador como para haberse dado cuenta que aquí hay una perforación. Es un colgante. Esta pieza está perforada longitudinalmente, es una falange de Uro, del toro salvaje, del propio animal que está representado ahí. Esto no creo que sea casualidad, yo creo que aquí hay un cierto juego simbólico, ¿no?, de representar un animal en un hueso del mismo animal. Pero claro, esta pieza no solamente está perforada, sino que estuvo cosida a algo. Y las marcas de uso que tiene esa perforación nos indica que estaba cosida hacia acá, es decir, que se ha erosionado esta zona.
Lo cual quiere decir que este hueso estaba atado o a la vestimenta de una persona o a una pared o algo, estaba cosido contra algo, y solamente el espectador podía ver tres caras. La cara de aquí, la cara palmar del hueso, no se podía ver. Y la persona, el gran artista que representó esto, lo sabía cómo lo iba a usar, y entonces no se tomó, dijo, bueno, voy a acabarlo, pero no me voy a tomar el mismo trabajo que me he tomado. Les quiero llamar también la atención sobre un último aspecto, ya voy a terminar con este hueso, que es que el uro no está solo. Hay dos cosas muy interesantes. En primer lugar, esto que ven aquí. Es un símbolo muy, muy típico del Maense Medio. Es una especie de, parece una flecha, no puede ser una flecha porque no había flechas en el Maense Medio, podría ser una representación de un proyectil y una herida, bueno, no sabemos, pero es un símbolo que aparece con mucha frecuencia en el arte madeniense. Por ejemplo, la Cueva de Nió aparece en pinturas rupestres, con la misma forma y a veces en el mismo sitio. Es decir, que es uno de estos símbolos convencionales que les gustaba a estos señores paleolíticos y que no sabemos lo que significan, pero que sin duda significaban algo. Y lo segundo que les quiero hacer observar es esto que ven aquí, que al igual que el símbolo está hecho después del uro. Es una línea semicircular, un ángulo y dos tracitos grabados. ¿Qué es esto? Pues hombre, no podemos estar totalmente seguros, pero yo la verdad es que pongo la mano en el fuego que esto es una cara humana, es una cara humana vista de frente. Con esa convención también típica del paleolítico, que cuando representaban a nuestra propia especie, cuando se representaban a ellos mismos, lo hacían de una forma mucho más simplificada, mucho más esquemática, cosa que sin duda tiene que ver con una cuestión meramente, una elección cultural. O sea, el artista que era capaz de representar con todo lujo de detalles un animal que anda por el monte, como es este uro, podría representar al vecino de enfrente de una forma perfectamente naturalista. Pero en general, la figura humana, que es mucho más frecuente en el arte paleolítico de lo que la gente cree y lo que algunos manuales mal informados dicen, realmente hay muchas figuras humanas, tanto en el arte mueble como en el arte rupestre. Lo que pasa es que no son, en su mayor parte, muy naturalistas. Esto es algo que pasa en muchos artes de la antigüedad. Y es bastante probable que aquí hayan representado una cara humana de frente. Yo sugeriría que quizás sea un varón. Quizá este ángulo lo que está representando es la barba. Hay bastantes ejemplos de representaciones de varones paleolíticos en el arte, sobre todo mueble, con barba. O sea que posiblemente, evidentemente no es totalmente seguro, ustedes me pueden decir que es una especulación mía, pero yo creo que es la mejor interpretación para este motivo. Bien, otro aspecto sobre el que les quiero llamar la atención es sobre la localización de algunas de estas piezas de arte mueble y de arte rupestre. Esta es la entrada original de la cueva y miren dónde está este caballo, con lo cual en la Garma rompemos un poco con uno de esos tópicos que defendió nuestro venerado maestro André Leroi-Gourhan. Leroi-Gourhan y su discípula Annette Lamain-Empereur proponían que había una especie de penetración, dos cosas que aquí se ve que no son del todo ciertas. Por una parte, que hay una separación espacial entre las zonas de hábitat y las zonas de ejecución de las pinturas, que tendría un significado más bien de tipo ritual o simbólico, y que hay una penetración hacia el interior de las cavernas. Aquí ni uno ni otro. Los restos de vivienda están por aquí. De hecho, hay una hoguera justo debajo de este caballo. Vivían alrededor, tenían las pinturas rupestres al lado donde vivían, y en segundo lugar tenemos las pinturas madenienses al lado mismo de la entrada. O sea que no hay ninguna relación en la Garma en concreto entre este tema o sea, no es un arte que está en sitios remotos, ocultos y demás. No, es un arte que, al igual que sucede con el arte mueble, es un arte que está imbricado con la vida cotidiana. Pero tenemos algunos indicios interesantes sobre el uso o sobre la relación entre estas personas y el arte, como por ejemplo esto que ven ustedes aquí. Bueno, esto es una serie de sedimentos arenosos muy antiguos, son probablemente del Pleistoceno medio o anteriores, no tienen restos arqueológicos, pero esto que ven ustedes aquí es una especie de camino, de sendero producido por la erosión que los pies de las personas que cruzaban por aquí ocasionaron. Tenemos huellas en la Garma, pero aquí más que huellas lo que tenemos es un camino, un pequeño camino, que está justo encima de esa cabaña que les mostraba anteriormente. Es un sitio que no es fácil de acceder, pero que lleva únicamente a una sala en la que lo único que hay son pinturas rupestres. Por lo tanto, tenemos uno de los pocos indicios de
frecuentación de un lugar con arte rupestre. O sea, no solamente es que no es un sitio donde entraron una vez a hacer unas pinturas y no volvió nadie más, no. Aquí sabemos que no necesariamente muchísimas personas, porque esta arena, este sedimento con arenas y cantitos es muy, muy endeble, pero bueno, unas cuantas personas tuvieron que pasar por aquí para crear este paso. Otro aspecto relacionado con el arte rupestre en el que en la Garma tenemos una información valiosísima es el propio contexto de ejecución de las pinturas y grabados, sobre todo de las pinturas. Esto que ven ustedes aquí está en el suelo de la cueva y es una paleta en la cual estuvieron preparando el colorante, triturando el colorante, el óxido de hierro que utilizaban para pintar. La plaqueta es local, es un fragmento de plancha estalagmítica que cogieron por ahí, pero que tenía la forma adecuada, y el colorante que hay aquí tiene la misma composición que el colorante utilizado para algunas de las pinturas rupestres de la cueva. Lo mismo pueden ver ustedes aquí. Este señor que aparece en la foto es Michel Menu, que es el más importante especialista actualmente en tema de colorantes paleolíticos, ha sido subdirector del Museo del Louvre y director de sus laboratorios, y en este caso está tomando unas muestras de colorante caído en el suelo. Esto está enfrente del panel de manos que les mostré anteriormente. Y entonces, bueno, pues se les cayó pintura, o en el proceso de producción de la pintura se les cayó. Tenemos incluso gotas de pintura debajo de las pinturas, o sea, en el suelo, sitios donde ha caído, debieron ejecutar aplicar la pintura muy líquida y se les cayeron gotas al suelo en la vertical. Bien, otro aspecto que les quiero destacar es que en dos zonas interiores de la cueva tenemos más construcciones paleolíticas. Pero estas construcciones son un poco diferentes. Tenemos esta que ven ustedes aquí, es una construcción que está a 130 metros de la entrada, es decir, aquí no llegaba nada de luz, y además es una construcción que posiblemente fuera, como la que yo les mostraba anteriormente, fuera una especie de estructura de pieles o algo por el estilo sujeta al techo, pero en este caso el techo está a 90 centímetros del suelo. Es decir, que ahí no te podías poner de pie, salvo que fueras un enanito. Entonces, estamos ante un tipo de construcciones que no se asocian necesariamente con la vida cotidiana en un campamento. De hecho, los componentes arqueológicos que tenemos aquí, en los cientos, realmente miles de huesos y de otros objetos que hay por aquí, tienen una serie de peculiaridades muy extrañas. Por ejemplo, hay un dominio del caballo, que no es el animal que normalmente se comían. Lo que comían sobre todo eran ciervos y cabras. Hay sobre todo caballos, hay cráneos de caballo entero. Hay muchas cosas extrañas en este espacio que nos ha llevado, no voy a pararme mucho aquí, pero nos ha llevado a proponer que nos hallamos ante un espacio donde se desarrollaban actividades de tipo ritual. Esta es una vista lateral de la misma estructura. Hay también pinturas rupestres aquí y grabados de la misma época en el techo. Y algo que ayer estábamos comentando Ramón Fabregas y yo, que hemos publicado no hace mucho, bueno, pues hemos encontrado en esa estructura, o cerca de esa estructura, una serie de huesos. Quizá no les llame mucho la atención estos huesos, pero quizá les resulte más llamativo que les diga qué son. Son huesos de león, son huesos de la pata, de las garras de un león. Pero no es de un león, bueno, sabemos que había leones en el Paleolítico aquí, pero no es un león que haya caído ahí pues por meramente como resultado de un proceso natural, ¿no? Hay leones que ocupan el interior de las cavernas y que invernan en ellas y que se mueren. Pero sabemos que esas garras de león fueron procesadas, tienen marcas de descarnado que sugieren que fueron cortadas las partes delanteras de la pata y tienen el mismo tipo de patrón que se usa cuando descarnamos la piel de un león. Es decir, que la hipótesis más probable es que lo que teníamos ahí era una piel de león en la cual se quedaron las garras, en las primeras falanges, junto con las uñas del animal, se quedaron unidas a la piel. Y esas garras se distribuyen fundamentalmente por esta zona. Esta es esta estructura, hay una que está descolocada, pero la mayor parte de ellas están concentradas en torno a la zona de la pared. O sea, esto realmente es una especie de alfombra paleolítica, ¿no? Da la impresión de que ahí de hecho, además, son compatibles esos huesos con la posibilidad de que sean de un solo individuo. O sea, no lo podemos asegurar con total certeza, pero es probable
que, bueno, por lo menos no es imposible que sean de un solo individuo. Están datadas además por carbono 14 en el mismo periodo, en la misma época a la que corresponde la estructura y todos estos huesos. O sea que, bueno, no es totalmente seguro, pero la interpretación más probable es que ahí en algún momento hubo una piel de león que formaba parte de la estructura esa de piel que les decía, o estaba posada adelante. Eso es algo difícil de saber, pero bueno, yo no descartaría que parte de esa pared de pieles, o quizá la puerta o de eso, fuera de ese animal de simbolismo tan importante. Otra estructura que está al lado de la anterior, aquí la técnica es un poco distinta. En lugar de colocar unos bloques, lo que han hecho es excavar el interior de esta zona y acumular bloques, fíjese esta laja que le han puesto de pie, casi como si fuera de un monumento megalítico. Además rompieron las estalactitas que hay encima, aquí había unas estalactitas que les molestaban y las rompieron, y hemos encontrado los cachos por ahí. Y en el interior de esta estructura encontramos una cosa muy rara: 2 esqueletos completos de una anátida, de una especie muy peculiar de pato que se llama tadorna, en castellano se llama tarro blanco, que es un animal muy vistoso, con plumas de muchos colores. Nosotros pensamos que es probable que lo hayan llevado por las plumas, quizá porque les llamaba la atención, o porque utilizaban las plumas para algo, para un adorno, o quizá para los venablos, en fin, algo de ese tipo, ¿no? Y también tenemos en esta zona muchísimo arte mobiliar. Esta es una foto de un objeto tal como apareció, y este es el objeto. Este es un caso extremo de lo que les decía anteriormente. Es de la misma época que la falange de Uro que les mostré anteriormente, pero en este caso, en lugar de ser una superficie más o menos cilíndrica, es una superficie muy plana. Es una costilla de gran bóvido, de Uro o de bisonte, que está pulida, realmente es un objeto funcional, está utilizado, es una espátula, en el cual han representado una cabra montés, pero en una posición muy rara, está mirando para atrás. Esta cabeza, estos son los cuartos delanteros, el animal tiene la cabeza girada hacia atrás, está mirando hacia la parte posterior, y esto sigue por el otro lado, y este es el flanco y la pata trasera, de forma que esto que vemos aquí es la pata trasera vista por el otro lado. No me quiero enrollar porque tiene muchas convenciones muy parecidas al Uro anterior. Fíjense este juego de 3 planos en menos de 1 milímetro también, los tipos de convenciones para la piel. Les quiero hacer notar que tiene esta sombra negra, rojiza, oscura, es pintura, o sea, el fondo de los surcos está pintado con una pintura que tiene la misma composición química que las de las paredes de la cueva. Y también les quiero llamar la atención sobre todos estos signos. Esto quizás sea menos vistoso, pero esto es muy interesante, porque estos motivos que llamaba la profesora Corchón, pues ¿cómo los llama? Ángulos acodados o así, o embutidos, bueno, no me acuerdo exactamente cómo los llama. Es un motivo muy, muy típico del Maense Medio. Lo encontramos en más objetos de aquí de la Garma, lo encontramos en muchos objetos de las Caldas, al lado de Oviedo. Es uno de esos símbolos que para ellos significaban algo, ellos los comprendían. Nosotros no sabemos qué quiere decir, pero sin duda no es algo puesto al azar, ni es algo meramente decorativo. Esto tiene un significado simbólico, cuyas claves se han perdido, pero que se asocia a la mentalidad, a las creencias y al mensaje que hay detrás de este arte mueble. Otro objeto tal como apareció, este es un diente, como ven ustedes, un diente de caballo, cubierto por esa pequeña película de manganeso que les decía, y una vez extraído y decorado, ven ustedes que tiene una cabeza de caballo. De nuevo volvemos a ese juego simbólico, animal ejecutado sobre hueso del mismo animal. En este caso esto está muy elaborado porque han raspado el esmalte del diente. Claro, es muy difícil grabar sobre el esmalte, que es muy duro, entonces lo que han hecho es quitar el esmalte y han grabado sobre la dentina. Pero fíjense en este caballito tiene 1 centímetro de largo, es una miniatura. Y a pesar de ello, fíjense cómo tiene hasta tracitos para el pelo, tiene el nasal, la boca, el agujero del oído. Y de nuevo, ojo, este motivo típicamente Maense Medio, en este caso asociado a... Muchas veces está en la boca de los animales. Otro objeto, quizá de los más vistosos, tal como apareció, pegado en la pared de la cueva,
es uno de los más destacados también, este contorno recortado. Esto es muy madeniense medio. El madeniense medio tiene una serie de fósiles directores que decían los arqueólogos de principios del siglo XX, y uno de ellos son los llamados contornos recortados. Son piezas, esculturas que parecen muy elaboradas, pero no lo están tanto, porque están hechas en el hioides del caballo. El hioides es un hueso que está flotante, que es el que sujeta la lengua, y los de los caballos son bastante grandes y tienen forma de Y. Entonces, recortándolos astutamente y dándoles un poquitín, algún pequeño toque, se puede conseguir muy fácilmente una cabecita de un animal. Pueden ser caballos, pueden ser rebecos, pueden ser cabras, como en este caso. Esta figura también tiene pintura en el fondo de los surcos, pero les quiero llamar la atención sobre algo que nos acerca un poco a la función, a las actividades que tenían lugar en esta zona. Y es que esta pieza no está terminada. Fíjense ustedes que el cuerno no acaba de pulir. Y sobre todo, esto que ven ustedes aquí, estas son dos perforaciones. Los contornos recortados eran colgantes, casi siempre tiene una o dos perforaciones, a veces en la boca y siempre por aquí. Nuestra interpretación es que posiblemente se les rompió al hacerlo y lo tiraron. Y de hecho esto es coherente con algunos otros indicios que tenemos en esta zona, en estos suelos, de objetos de arte mueble a medio hacer. Tenemos, por ejemplo, un colmillo de oso que empezaron a perforar pero no terminaron. Entonces, pues esta zona, que yo creo que básicamente es ritual, entre las actividades que desarrollaron estaba la producción de elementos de adorno y de objetos de arte mobiliario. Bueno, tenemos más indicios por la cueva, aparte de estas zonas con grandes con ocupaciones muy densas en torno a la entrada y otras zonas intermedias, pues hay restos dispersos. Esto que ven ustedes es un metápodo de un bisonte que está lleno de marcas de uso. Y las patas de ese bisonte están por ahí, están posadas en una zona de la cueva. Aquí tienen ustedes la pezuña del bisonte. Y dejamos por el momento el paleolítico, porque bueno, en la Garma lo más interesante es entonces el paleolítico, pero hay más cosas, y luego pues yo que he hecho gran parte de mi carrera ocupándome del mesolítico y del neolítico, pues también tenemos nuestro corazoncito, y realmente la verdad es que del neolítico no hemos encontrado cosas muy vistosas, pero de mesolítico sí que tenemos restos muy interesantes. Aparte de este pequeño microlito, muy pequeño, esto es 1 centímetro, tenemos un conchero tremendamente denso, sobre todo con especies del mar abierto, no proceden de la bahía de Santander, que entonces ya existía, acababa de nacer, pero las conchas que tenemos aquí no vienen de la bahía, que está a unos 4 kilómetros, sino vienen del mar abierto, son conchas de roquedo, lapas sobre todo, vígaros y cosas de ese tipo. Incluso tenemos el pico asturiense más oriental, que no viene de la Garma, sino viene de la Cueva del Mar o todas las cuevas, que tenemos una particularidad, que es el único que yo conozco que está, y creo que los conozco todos, que no está hecho en cuarcita, sino que está hecho en ofita. Es una roca de origen volcánico que es local. Una pieza muy interesante desde ese punto de vista. Pero sobre todo hay que destacar esta cueva. Es una pequeña cueva que está en la base de la colina, que se llama el Truchiro, que fue ya excavada en 1903 por el padre Lorenzo Sierra, uno de los pioneros de la arqueología en Cantabria, que afortunadamente para nosotros, pues aunque estuvo excavando un par de semanas por ahí, no dio con la entrada a la galería inferior, que no se descubrió hasta 1995. Y en esta cueva, en las excavaciones que dentro de nuestro proyecto desarrolló mi querido colega y amigo, el profesor Ángel Armendáriz, mientras estábamos excavando, aparecieron estos huesos. Estos son 2 húmeros humanos. Claro, esto estaba en un sitio, para que se hagan una idea, en una galería en la que yo no sé cómo conseguimos hacer esta foto, porque el techo estaba así. La galería es así. Es una galería estrechísima, y este sedimento es una brecha estalagmítica. Esto no se puede excavar con un paletín, un pincel, nada. Esto solamente se puede excavar con un cincel o con una máquina. Entonces, como no podíamos excavarlo decentemente, optamos por recortar el bloque y llevárnoslo. Nos lo llevamos a la facultad y reconstruimos la orientación del bloque, las profundidades, e hicimos una excavación bastante laboriosa, pero mucho más cómoda. Ya ven ustedes el tipo de material que hubo que utilizar, pequeños cinceles, tornos de dentista. Y el resultado, después de varios meses de trabajo, fue esto que ven ustedes aquí, que puede parecer una porquería, pero es la única sepultura mesolítica que tenemos en Cantabria, que estaba así. Claro, lo que se ve muy bien son las piernas. Está muy, muy degradada. ¿Por qué está tan degradada? Pues por algo que fue una desgracia desde cierto punto de vista, pero una fortuna desde otro. Porque esta tumba se quemó después de tapada, es decir, que el contenido, el relleno de la tumba debía tener mucha materia orgánica
y por accidente o de forma deliberada se quemó posteriormente, de forma que estos huesos se carbonizaron. De hecho, no se pudieron datar directamente por carbono 14, o sea, el colágeno se había perdido, tuvimos una datación no muy fiable a partir de los carbonatos, pero luego hubo que datar otra materia que nos dio una fecha un poco más antigua. En todo caso, es de principios del sexto milenio antes de Cristo, que es la época en la que hay la mayor densidad de tumbas mesolíticas en la península ibérica, es la época a la que corresponden los cementerios de Muge en Portugal o del Valle del Sado, que he estado excavando yo en los últimos años y demás. ¿Por qué ha sido una fortuna esta destrucción de este esqueleto? Que es un esqueleto que parece que corresponde a una joven, no estamos totalmente seguros del sexo, parece que es una mujer por la gracilidad, es un individuo joven, es probablemente un adolescente, tiene algunas epífisis sin soldar. Bueno, porque debajo del esqueleto había una capa prácticamente continua como de carbón, una cosa carbonosa continua. Esa capa carbonosa la hemos estudiado y es corteza de roble. Es decir, que este individuo estaba posado en una especie de plataforma de madera o una especie de féretro. Es algo que es rarísimo, que sin duda existía en muchas tumbas, pero que se ha perdido. Hay un paralelo en un yacimiento en Dinamarca que hemos encontrado, pero en las demás sepulturas mesolíticas del suroeste de Europa no se conoce ningún paralelo, probablemente meramente porque no se ha conservado aquí. La fortuna de que esta tumba se quemó, nos ha llevado a conservarlo. Por cierto que esta tumba no se terminó de excavar, los huesos no se han extraído. Lo que hemos hecho es musealizarla. O sea, si ustedes visitan el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, entre otros muchos objetos de la Garma, verán este bloque que se ha trasladado entero ahí y se ha dejado los huesos in situ. Tenía pocos elementos de ajuar, como suele pasar en el Mesolítico. Lo único que encontramos fue un collar de grandes conchas de berberecho, que no es frecuente el berberecho ahí Hoy en día hay muchos berberechos, de hecho la playa del Sardinero en Santander prácticamente está formada por berberechos triturados, pero parece que a los mesolíticos no les entusiasmaba, a los de ahí, a diferencia de los portugueses que se ponían tibios de berbigois, como dicen ellos, pero tenía unos muy grandes en la zona del cuello perforado, es decir, que esta persona llevaba un collar de berberechos. Bueno, sigue la ocupación de la Garma. En el Neolítico tenemos algunos indicios, tenemos cerámicas datadas a mediados del quinto milenio, pero sobre todo la información que tenemos es del uso sepulcral de la cueva, de las distintas cuevas del monte. O sea, se abandona la Garma como sitio de hábitat, entre otras cosas, porque la mayor parte de las entradas estaban prácticamente obturadas. O sea, las cuevas se fueron rellenando y ya prácticamente no eran accesibles. Por ejemplo, la Garma A, este yacimiento paleolítico que les he mostrado, cuando se descubrió, y también durante la edad del bronce y el calcolítico, era un pequeño agujero por el que había que entrar arrastrándose, es decir, que ya no había sitios, los sedimentos habían taponado totalmente las entradas de las cuevas. Pero eso les venía muy bien a unos señores posteriores, a estos ocupantes calcolíticos y de la edad del bronce, que utilizan estas pequeñas cuevas como lugares sepulcrales. Y tenemos varios sitios sepulcrales con entradas muy estrechas, como pueden ver ustedes aquí, que además tenemos algún indicio de que estaban tapiadas. Esta misma cueva en la que está entrando este colega mío, y por dentro, esto nos lo encontramos así, no lo tiramos nosotros, alguien lo tiró antes que nosotros, pero estos bloques sin duda estaban taponando este acceso. Algo que se ha documentado en otras zonas de la península ibérica, por ejemplo en la zona de Toledo y por ahí, en algunos enterramientos campaniformes, más o menos de esta época, aunque aquí no tenemos campaniforme, pues la profesora Primitiva Bueno y sus colaboradores han encontrado algunos indicios también de cuevas tapiadas. Posiblemente había más, muchas tendrían probablemente puertas de madera, cosas así, ¿no? Es decir, que lo que se hace es crear una especie de espacio funerario, un poco lo que sucede, pues es una especie de versión natural de las cámaras que se usaban anteriormente en el megalitismo, la misma idea de las cuevas artificiales que hay en muchas zonas, sobre todo del suroeste de la península ibérica, en este caso utilizando un espacio natural, una pequeña cueva o un pequeño recodo en una cueva más amplia. Tenemos muchas aquí en el Cantábrico, en la Garma, y algunas de ellas tienen algunas de las evidencias más antiguas que tenemos de estos prestige items de los que hablaba antes la profesora Sheridan, pero realmente quizá más modestos que los que hay en las Orcadas o en el Boyne, pero algunos de ellos bastante importantes. Este puñal de sílex, por ejemplo, es un objeto que yo creo que le pasaba también como a estas HTJDitas, debía tener nombre y genealogía, pues es una pieza muy compleja que no es local, el sílex viene del Valle del Ebro, de Treviño, y el know-how, la tecnología no es cantábrica en absoluto, a lo que más se parece es a los puñales y a la barda, sobre todo de la zona de la desembocadura del Tajo, en Portugal. Tiene incluso pulimento por aquí, es una cosa muy propia de estos puñales portugueses.
Y es una pieza que ha pasado por muchas manos. Sabemos que la han utilizado para cortar carne, ha sido retallada en algunas partes, es decir, que es una pieza que debió estar pasando de mano en mano hasta que fue amortizada en torno al año 2800 a.C. en una tumba colectiva, una tumba además secundaria. Los huesos, hay un resto de 7 individuos, pero en un depósito secundario, en una fosa, junto con una serie de puntas de retoque plano. Es decir, que es uno de los primeros indicios de esta exhibición del poder, la riqueza, el prestigio social que aparecen en esta época en toda Europa y que a nivel norte de la península ibérica pues lo tenemos muy bien representado por este objeto. Y no se acaba aquí, también llegamos a la del hierro, una del hierro más modesta que la que tenemos aquí en Oneixón y muchos otros castros gallegos, pero muy interesante a nivel local, porque este castro del Alto de la Garma es, que ven ustedes aquí, esta es una vista aérea, esta foto se ve la sombra de la fortificación y aquí digamos un plano que hemos hecho en las excavaciones. Está datado en el siglo VII a.C., es decir, un momento muy mal conocido y muy en particular en esta zona de la región cantábrica, ¿no? Es un castro que no tiene realmente una muralla, tiene dos fases de fortificación, una bien datada en el siglo VII, otra que sabemos que es como mínimo un siglo posterior, porque se ha formado un suelo, un podzol entre uno y otro, no está bien datada, posiblemente sea en torno al siglo VI, y digo esto porque a finales del siglo, en el siglo V se hacen unas cosas muy distintas en la región. Realmente no tiene muralla, lo que tiene son dos terraplenes que posiblemente estaban complementados con una empalizada. Esto es una especie de murete de sustentación de la segunda fase. Y les digo esto porque en algunos castros que están situados en esta misma comarca, pues algunos a 10 o 12 kilómetros y visibles desde la Garma, ya en el siglo V empiezan a hacer verdaderas murallas de piedra. Entonces, por eso hemos colocado la segunda fase de la Garma tentativamente en torno al siglo VI, que es el momento en el que se genera esta etnia cántabra que describen las fuentes grecolatinas en la época de la conquista romana y un poco antes. Y junto con esta fortificación hemos encontrado restos de viviendas, de la cimentación de una vivienda de planta circular que estaría construida con material perecedero y en la cual se asocian, una cosa interesante, bastantes cereales. Y aquí tenemos un ejemplo, yo siempre lo destaco con mis alumnos y en las conferencias y demás, de conflicto entre la documentación arqueológica y esas fuentes que la gente a veces se cree a pie juntillas, históricas o digamos literarias, grecolatinas. Como saben ustedes, Estrabón y Plinio, todos estos autores griegos y romanos que escribieron sobre los pueblos del norte, destacan que eran tan bárbaros que hacían el pan con bellotas, con harina de bellotas, que comían básicamente carne de castrón. Esto, como ustedes saben perfectamente, porque aquí en Galicia pasa lo mismo, no concuerda nada con el registro arqueológico, que en todos los sitios hay cereales, como es el caso de la Garma, y la fauna suele estar dominada, pues, sobre todo por el ganado vacuno. Entonces, creo que ahí hay un caso de propaganda política. Esto es como el ejército de Saddam Hussein, que era el segundo, era el tercero del mundo. Pues yo creo que los panegiristas de Augusto trataban de destacar sus virtudes militares, que eran dudosas, sobre todo comparado con su predecesor César, y una de las maneras de destacar lo gran militar que era uno es decir, bueno, fíjense ustedes si es gran militar que ha sido capaz de someter a unos tíos tan brutos que ni siquiera comían pan de trigo, que para un romano debía ser el colmo de la barbarie, ¿no? Pues no, sí comían trigo, probablemente no fueran tan ricos en cereal como los baceos, otros pueblos de la península ibérica, pero desde luego es un dato que en la Garma tenemos y que es consistente con todo el noroeste. En Asturias, en Galicia, en el norte de Portugal, en todos los lugares sucede lo mismo. Y terminamos este recorrido con el siglo VII, VIII a.C., en el cual otros grupos... Perdón, después, sí, evidentemente, sorry. No, el 7 era el anterior. Pues ya les digo que no tenemos, la época romana está desaparecida. Tenemos alguna fecha que sería como del siglo II, III, pero sobre cerámicas, por tele, que yo creo que posiblemente sea un efecto, sea un problema de las propias dataciones, que estén blanqueadas por un incendio accidental o algo así. Son cerámicas que morfológicamente parecen de la del hierro y que nos han dado unas fechas raras. Yo creo que quizá el efecto del fuego puede haber producido un blanqueamiento de ese reloj del ATL, pero bueno, de hecho no tenemos restos ni siquiera de la segunda del hierro. O sea, en el caso del Alto de la Garma no tenemos nada de la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo. Bueno, pues en el siglo VII, VIII, la cueva vuelve a ser
visitada, en este caso por individuos que corresponden al final del siglo VII, principio del siglo VIII, es decir, que al final del periodo visigodo o inicios del periodo del Reino de Asturias. El objeto más destacado es este broche damasquinado o nielado que ven ustedes aquí, es una pieza, es un broche de cinturón que es de plata y de latón. No es oro esto, no es oro todo lo que reluce, en este caso es latón. De hecho, este tipo de broches, que había aparecido alguno en Cantabria, habían sido dados con gran optimismo por algunos colegas como de oro. Y claro, en cuanto se han analizado hemos visto que son todos de latón, o sea, no hay ninguno de oro, por lo menos en el Cantábrico, ¿no? Y además también rompe con un mito local, porque tiene un motivo que parece cristiano y han aparecido otros elementos cristianos, que, en fin, parece que estos individuos estaban ya cristianizados. Lo digo eso porque, quizás si ustedes están al tanto de todos estos debates que hubo pues, a partir del famoso libro de Barbero y Vigil, ¿no?, sobre los orígenes sociales de la Reconquista, en el cual se planteaba que las poblaciones del norte de la península ibérica estarían muy poco cristianizadas en época visigótica y que habría sido con la Reconquista y demás que habrían empezado a cristianizarse. Bueno, esto no resiste la crítica actual. En zonas poco romanizadas, supuestamente, como Cantabria y Asturias y el País Vasco, se ha encontrado gran cantidad de los últimos años de restos más o menos urbanos o similares de época bajo romana, y parece claro que ya el cristianismo estaba bastante establecido en esta época. Es decir, que ahí tenemos que ver la contraria a algunos ilustres colegas y maestros como Joaquín González de Echegaray y pensar que esto no se sostiene. Pero bueno, el hecho es que ahí, por motivo que sea, entraron en la cueva, y en este caso no entraron fácilmente por su propio pie por la entrada como hicieron los paleolíticos, sino que siguieron ese tortuoso camino que hoy en día seguimos nosotros. Es decir, que entraron por la Garma, bajaron una cima, atravesaron la galería intermedia y bajaron otra cima. Y hemos encontrado el rastro de estos buenos señores por toda la cueva. El rastro en forma de hogueras y sobre todo de fragmentos de carbón de madera de avellano. Sabemos que utilizaban unas teas hechas de varas de avellano, debían llevar un cargamento de ellas y las iban encendiendo unas con otras, pero toda la cueva de cabo a rabo está llena de esos carboncitos. ¿Para qué entraron? Bueno, pues entraron por lo menos para depositar los restos de 5 individuos, de 5 varones jóvenes, de los cuales ven ustedes 2 aquí, y entraron además 2 veces, porque entraron a dejar los cadáveres, que no los enterraron, lo que hicieron fue posarlos en el suelo, pero después de esqueletizados entraron de nuevo y se dedicaron a triturar los cráneos. Fíjense este cráneo que ha quedado la sombra de la cabeza en el suelo, esto es el mentón, y todo lo demás ha quedado hecho polvo. Esto no es atribuible a ningún tipo de proceso tafonómico conocido, no vemos otra explicación que una destrucción deliberada. ¿Por qué? Pues no sé, quizá estos individuos estaban malditos por algo, o quizá tenían miedo a que volvieran a resucitar, no sé, es algo difícil de saber. Un doctorando mío defiende que quizá estos hombres, digo hombres porque además son varones, todos los que han podido ser sexados, ha planteado la hipótesis de que quizá murieron en una epidemia, de peste, algo así. De hecho, hemos hecho bastantes intentos de identificar el ADN de las bacterias, de la Yersinia pestis, la bacteria que produce la peste, con poco éxito hasta ahora, ¿no? Pero bueno, el hecho es ese, que volvieron y después de cierto tiempo, porque esto no lo puedes hacer sobre una cabeza fresca, esto lo tienes que hacer una vez que el cráneo está esqueletizado. Aquí tienen otro, que también está muy bien conservado este buen señor, o este joven, pero sin embargo el cráneo está hecho. Y en este es que hemos encontrado hasta la piedra. Esto es un fragmento de estalamita que lo han dejado encima del cráneo. Y fíjense ustedes estos carbones son los famosos carbones de las teas, que está encima de los restos del cráneo. Por lo tanto, seguro que esto es posterior, estos carbones tienen que ser posteriores a que hayan triturado el cráneo. Hombre, podrías decir que estaba encima del cráneo y al descomponerse se cayeron, pero es una explicación muy rebuscada. Fíjense ustedes. Bueno, y además en este hemos encontrado otra cosa más rara todavía, que es que al lado de él había una concha de vígaro. Esa concha de vígaro a mí me traía un poco mosqueado porque es igual que los del conchero mesolítico. Bueno, pues es que es mesolítica. O sea, la hemos datado la concha y es de la misma época que el conchero de la entrada. ¿Por qué está ahí? La concha no llegó sola, pues o bien alguien le llamó la atención y la cogió al pasar, porque el conchero del que proviene está en el camino que siguieron para traer a los muertos, o bien se les enganchó en el sudario del individuo. En fin, el hecho es que
medio metro donde está hecha esta foto había esta concha mesolítica que no puede haber entrado por la entrada original, porque la entrada original ya estaba bloqueada y los mesolíticos no llegaron a esta galería. Aquí ven otro depósito con dos esqueletos, uno con la cabeza por aquí y los pies por aquí y el otro al revés, que es de donde viene el broche. Este es el broche antes de restaurarlo. Aquí lo ven ustedes más en detalle, que estaba hecho un gurruño de hierro, porque cada vez de hierro cubierto de... O sea, muchos de estos broches visigodos son de bronce, pero este es de hierro con una chapa de latón y de plata. Aquí lo ven ustedes. Aquí algunos de estos hogueras medievales. Y también hay muchos, estos se dedicaron a un deporte al cual muchos desaprensivos actuales y algunos malos espeleólogos se dedican, que es a la destrucción de estalagmitas. Hicieron una auténtica masacre de estalagmitas, sobre todo estas estalagmitas holocenas que aparecen por toda la cueva, y las dejaron pues por aquí por todos lados. Fíjense, esta es muy curiosa porque esta es una estalagmita que nació a comienzos del Holoceno, la rompieron y esto es lo que han crecido estas estalagmitas en los últimos 1300 años. Y esto que ven por aquí son los restos, la parte de arriba de las estalagmitas que cascaron. Entonces quedó incluso con el cuerpo del delito, con el arma que utilizaron para destruirlo. Bueno, y aquí la primicia que les voy a mostrar. Bueno, pues parecía que teníamos explorada toda la cueva, pero en el curso de unos trabajos que estamos haciendo de control ambiental, pues exploramos con más detalle la sima que hay por abajo de la galería inferior. Es una sima de acceso un poco complicado. Y en este caos de bloques encontramos esto. Restos de 3 individuos. Este color negro no se debe evidentemente a que este individuo sea africano, sino que tiene una película de óxido de manganeso en la superficie producida por el agua. Este individuo y los otros 2 que están asociados a él están en una zona que se inunda actualmente. Cuando llueve mucho, este invierno seguro que ha estado flotando, bueno, flotando no, pero afectado por el agua. Entonces los esqueletos están enteros pero desordenados. Y está asociado... fíjense ustedes, esta es la pierna. Esto que ven ustedes aquí es una espada, es un tipo de arma típica del mundo bajo romano, germánico y demás, incluso con el mango conservado. Esto que ven ustedes aquí es un pequeño jarrón, una pequeña calderito de bronce, también muy típico de este momento. O sea que es un depósito funerario que está todavía sin estudiar en detalle y que es realmente espectacular. La duda que tenemos ahora mismo es si vinieron por la misma ruta o quizá pudiera haber habido alguna otra entrada que fuera practicable en ese momento a esta galería, pero bueno, es algo que estamos todavía estudiando. Y ya el último, primicia que ven ustedes aquí, es esto que ha aparecido en una galería que la hemos bautizado recientemente en honor a 2 benefactores del proyecto, una fundación americana que ha tenido la generosidad de interesarse por nosotros y darnos una sustancial subvención, la Fundación Weizmann-Kreger, y en ella hemos encontrado esto que ven ustedes aquí. Esto es un esqueleto de león de las cavernas, completo, en un estado excelente, es un bicho enorme, y además con el cual nos acabamos de llevar una sorpresa, porque hace nada hemos recibido, hace 3 semanas hemos recibido la datación radiocarbónica de este hueso, vamos, de un hueso de este esqueleto, que pensábamos que podría ser... incluso que no se pudiera datar, porque estuviera más allá de los en torno a 40 y tantos mil años que tiene de límite mínimo el carbono 14. No es el león, no es la pantera leo, no es el león antecesor directo del león africano actual, sino que es el león de las cavernas, que es un animal extinto, que en general aparece en depósitos del Pleistoceno medio, inicio del Pleistoceno superior. Bueno, pues ¿cuál no sería nuestra sorpresa cuando nos hemos encontrado con que tiene unos 10.800 años? Es decir, que a día de hoy es la fecha más reciente que se conoce de este animal. O sea, le está datando más o menos la extinción de este enorme animal, que por cierto también ha sufrido el paso de nuestros amigos visigodos, porque el cráneo, que ven ustedes aquí, le han dado la vuelta. Este cráneo, el cráneo estaba aquí, le han dado la vuelta, incluso hay una pisada humana aquí y algunos restos de carbones. Y un poco más allá un rastro de pies descalzos, también de los visigodos. O sea que ellos eran mejores espeleólogos que nosotros, y a nosotros nos ha llevado 20 años encontrar esta galería que estaba un poco oculta y ellos ya la encontraron entonces. Bueno, esto no me voy a enrollar mucho aquí, este es un proyecto muy amplio que estamos desarrollando desde el año 1995, llevamos ya muchos años trabajando en la Garma, con colaboración de centros de investigación de toda España y de otras zonas del mundo. Se han hecho campañas anuales desde
pues todos los años desde que se descubrió la cueva en ese año, con participación de estudiantes y licenciados pues también de todas partes del mundo, y junto con una excavación convencional, esta es la zona de la entrada de la Garma A, esta antigua galería derrumbada que les mencionaba anteriormente, y pues los típicos trabajos de laboratorio que nos han permitido, por ejemplo, obtener dataciones para los primeros ocupantes de nuestra especie en el Cantábrico y cosas de ese tipo. Sobre todo hemos desarrollado para la galería inferior una serie de técnicas de arqueología no invasiva, porque estos suelos extraordinarios que tenemos ahí, en fin, podríamos estudiarlos de una forma convencional. Para nosotros lo más cómodo sería ir allí, levantarlos, llevárnoslos al museo, llevárnoslos al laboratorio y estudiarlos allí. Que de hecho algunos colegas cuando apareció la Garma nos decían, bueno, es lo que tenéis que hacer. Incluso algunos, yo creo de una forma un poco irresponsable, nos aconsejaban que abriéramos de nuevo la entrada original. Esto es una barbaridad, eso se ha visto en Tito Bustillo y en otros sitios, que es una fuente de contaminación, ¿no? Bueno, pues nosotros desde el principio hemos sido muy cautos y hemos ido muy poco a poco y hemos desarrollado una serie de métodos de arqueología no invasiva o poco invasiva. Es decir, que estos suelos se han estudiado comenzando por un levantamiento fotogramétrico de los suelos, que cuando empezamos a trabajar allí, lo hacíamos con cámaras métricas, cosas de tipo que hoy en día parecen absoluta ciencia, bueno, no ciencia ficción, parecen paleolíticas, hoy en día evidentemente se hacen con láser escáner y cosas de tipo, pero empezamos por hacer el plano y una vez que tenemos el plano, lo que hacemos es estudiar esos materiales uno a uno, foto primero, cogemos el hueso, digo el hueso porque es lo que más hay, y lo volvemos a poner en el mismo sitio. Y de hecho nuestra máxima es, no vamos a llevar el material al laboratorio, sino que vamos a llevar el laboratorio a la cueva, ¿eh? Y aquí venga una colaboradora nuestra pues con un pequeño microscopio estudiando las marcas de uso en uno de esos huesos. Evidentemente algo de intervención se hace, se toca, pero digamos que la reconstrucción que hacemos es muy fiable, porque es que no reconstruimos un conjunto, reconstruimos la posición de un hueso que sabemos exactamente dónde estaba, ¿eh? Y por supuesto ha habido una gran preocupación por la conservación, la cueva nunca se ha abierto al público, hemos tenido que resistir tremendas presiones por parte de políticos irresponsables que querían abrirla al público, responsables no solo por la conservación del patrimonio, sino por la seguridad de los eventuales visitantes, porque la cueva se las trae, la cueva está protegida desde el comienzo, hemos limitado incluso nuestra acción en la cueva, está controladas todas las entradas que se han hecho en la cueva y el acceso se hace siempre por siguiendo un camino fijado, de manera que no pisoteamos toda la cueva, sino que vamos por un estrecho sendero que evidentemente hay que pisarlo, pero bueno, la alternativa, la que se ha seguido por ejemplo en la Olot Chauvet, que es un yacimiento muy importante, un poco gemelo del nuestro, porque se descubrió a la vez y tiene los mismos problemas, en Chauvet lo que hicieron fue poner una pasarela metálica. Bueno, empezaron poniendo una especie de tela en el suelo por la que caminaban, y luego han puesto una pasarela metálica. Bueno, eso, permítanme mis queridos colegas franceses que les diga que eso es ojos que no ven, corazón que no siente, porque destrozas igual o destrozas más lo que no ves, simplemente lo que ocurre es que tú no estás pisando directamente el suelo paleolítico, pero lo que hay debajo de esa cinta que pisas lo trituras, y además con menos, digamos, preocupación que si vas caminando por una zona limitada. Bueno, evidentemente la cueva está llena de sensores donde se mide la temperatura, la humedad, el radón, la circulación del viento, cosas de ese tipo, lo cual nos ha permitido tener bastantes informes sobre la conservación de estas pinturas, pero también sobre la conservación del arte rupestre en general, porque la Garma tiene la ventaja de que es un gran laboratorio para el estudio de la conservación del arte rupestre. Es una cueva que está controlada desde el instante mismo del descubrimiento. Antes de nosotros solo entraron los visigodos, que se supone que lo que hayan contaminado pues ya ha desaparecido. Con lo cual es una cueva en la cual se pueden estudiar directamente las variables medioambientales que permiten la conservación del arte rupestre, cosa que no sucede en cuevas como Altamira, Lascaux, etcétera, que han sido objeto de tremendas alteraciones por parte de las acciones que se hacían en la primera mitad del siglo XX, cuando no se era tan consciente de estos problemas. Pero claro, no es lo mismo modelizar cómo puede haber sido Altamira que medir cómo es la Garma. En ese sentido, pues nos permite establecer modelos que son de utilidad para conservar esta cueva, pero que se pueden extrapolar a otros lugares. Y bueno, ya no quiero entrar en esto, vean ustedes las variables de conservación de la cueva, pues explican, por ejemplo, estas diferencias que hay mínimas entre la temperatura del invierno y el verano. Hemos hecho también alguna
hemos construido con un proyecto de la Consejería de Industria pues una red inalámbrica dentro de la cueva que llamamos Garmanet, que nos sirve por una parte como elemento para nuestro trabajo, para el control ambiental, tenemos una serie de sensores establecidos en estas cuevas a los cuales se puede acceder desde el exterior, y también lo hemos considerado como un recurso educativo que todavía no se ha empleado, pero que está a disposición del Museo de Prehistoria o de cualquier lugar del mundo. O sea, hay una serie de cámaras robotizadas en diversos puntos de la cueva que se pueden accionar desde el exterior a través de Internet, si tienes acceso, y que pueden permitir visitar la cueva no virtualmente, sino en directo, en vivo y en directo, sin incidir sobre la conservación. Bien, la cueva ha hecho bastante ruido mediático, sobre todo a nivel regional. Este es el sensacionalista, la sensacionalista titular del periódico regional cuando se descubrió, que lo vendían como una segunda Altamira, lo cual es falso, porque la Garma es muy diferente de Altamira. Es un sitio excepcional, pero lo excepcional, aunque las pinturas son muy buenas, no son las pinturas solo, son los suelos, ¿no? Pero en fin, es un poco la escala local. Y bueno, ya de aspectos pintorescos, digamos el merchandising de la Garma, les quiero meter la atención sobre estos dulces de unas monjitas de clausura cercanas, que lo llamativo no es que dejan esto, es la rapidez de la respuesta, porque no hacía 15 días que había sido descubierta la cueva cuando estas monjitas metidas en su claustro decidieron crear una nueva línea de dulces llamados huesos de la Garma. Sí, que sí, las monjas están en el claustro, pero están en el mundo también desde ese punto de vista. Bueno, hemos hecho grandes esfuerzos también de difusión, se han hecho 2 grandes exposiciones en el Museo Arqueológico Nacional, en el Museo de Arqueología de Cataluña, en Montjuïc, y conferencias se han dado en todo el mundo, desde Tokio hasta la Tierra del Fuego, pasando por Canadá, y de hecho pues la Garma es uno de los elementos clave en el discurso sobre el Paleolítico Europeo, el Museo Nacional de Ciencias de Tokio, con los cuales estuvimos colaborando cuando renovaron la exposición hace unos años. Y una de las estrellas de nuestra puesta en valor es esto que ven ustedes aquí. Esto que ven pueden pensar ustedes que es la cueva, pero no es la cueva. Esto es un facsímil de la zona 4 de la cueva, de esta estructura. Fíjense ustedes que las tramitas todavía no están colocadas, que se hizo con la misma técnica y por el mismo equipo que hizo la llamada neocueva de Altamira. Estos que ven ustedes aquí, este es Pedro Saura, que es un catedrático de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, y esta es su tristemente desaparecida esposa y colega, Matilde Musquiz, que falleció hace unos años, y que son los que pintaron Altamira, los que pintaron la neocueva, pero vamos, porque la reproducción de Altamira que ven ustedes en el Museo de Altamira está hecho por medios técnicos, la reproducción del relieve, pero la pintura está hecha a mano por estos 2 grandes artistas que emplearon la misma técnica para reproducir esta zona de la Garma, que modestamente les puedo decir que creo que es mejor que la neocueva, en el sentido que es que no solamente se reproduce el techo, es que se reproduce el techo, la pared y el suelo, es decir, que da mucha más sensación de realidad. O sea, en este sentido superamos, hay algunos visitantes de la neocueva de Altamira que dicen que lo que le falta a esa magnífica copia es la sensación de que estás en una cueva, porque tú estás con un suelo de terrazo que, bueno, parece que estás en un disco pub. Tú miras para arriba y estás viendo Altamira, pero miras de lado y te das cuenta que estás en una sala de un museo. En la Garma, en esta copia que actualmente se expone en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, no tienes esa sensación. Y bueno, pues eso es todo lo que les quería contar.